Esta historia está basada en sucesos reales, algunos nombres fueron alterados para preservar la identidad de los protagonistas. Desde tiempos inmemorables la humanidad ha pactado con las fuerzas oscuras que deambulan la tierra, por afán de riquezas, protección o simplemente por desconocimiento en lo que se están involucrando. La anécdota que les traigo a continuación es una de las cientos de historias similares vividas por infortunados trabajadores rurales que tuvieron que pagar los altos costos de esos pactos. Esta historia transcurrió hace algunos años en Tucumán, más precisamente en la localidad de Leales. Una ciudad rural donde los verdes cañaverales abrazan los campos y el aire siempre huele a dulce caña de azúcar. Allí vivía nuestro personaje, un buen hombre llamado Eusebio Torres. Eusebio era un trabajador dedicado, conocido por su bondad, su conexión con la tierra y también por ser un ferviente defensor de los derechos de los trabajadores. Cada día, se levantaba con el amanecer para trabajar en las tierras de su patrón, a ayudar a organizar a los demás empleados y a cuidar de los animales de la finca. Una tarde, mientras los demás trabajadores hacían fila frente al galpón de acopio para cobrar sus jornales del mes, Eusebio se hallaba trabajando a contrarreloj, pues aún no terminaba con su labor en tareas que le habían sido dadas a último momento. Ya demorado pero con el trabajo concluido, se preparaba para cerrar el establo luego de haber juntado a los animales del corral, pero notó que la finca permanecía en total silencio, lo cual era muy inusual. Presuroso sacó su bicicleta y se dirigió al galpón de acopio donde debía cobrar su sueldo, pero al llegar, ya todos se habían retirado, y en una pizarra colgada en el portón, escrita con tiza, decía: «Señor Torres, por favor pasar por el viejo galpón, ahí lo espera el encargado, él le pagará su mensual». A Eusebio le pareció que tal vez estaban haciendo restauraciones en aquellas viejas instalaciones. Pero lo dificultoso era dirigirse al antiguo galpón, pues debía adentrarse en los cañaverales por estrechos callejones que no se ocupaban. Para él, le hubiese sido mejor cobrar el día siguiente, pero el cartel decía: «Ahí lo espera el encargado». Eusebio, aunque disconforme pero sin más remedio, y ya con un evidente anochecer, emprendió el viaje en su bicicleta por el polvoriento camino. Al llegar al derruido galpón, algo en el ambiente no le gustó. El aire olía a carroña, o como dijo él, el aire olía a muerte. El viento soplaba con un murmullo extraño y una sensación de inquietud se apoderó de él. Descendió de su bicicleta y con voz fuerte dijo: «Don Martín, ya llegué». Hubo un silencio en los primeros segundos, luego una voz desde el interior del galpón contestó: «Pase Eusebio, aquí le voy a dar lo suyo». Aquella voz sonaba algo diferente a la del encargado, pero pensó que debía ser por el eco que producía aquel abandonado lugar. Pero el sonido tenía algo más, algo que le heló la sangre. Ya caminando en el interior del galpón, el olor a podredumbre era casi insoportable. Y sus pensamientos lo llevaron a recordar que su macheta había quedado atado en la bicicleta y pensó que hubiese sido buena idea haber ingresado con aquella herramienta solo por las dudas, pero se dio cuenta que era tarde para arrepentirse. Al final de aquel silencioso y oscuro lugar, vio que había un fuego encendido y un hombre sentado moviendo algunas brasas. Eusebio se le acercó y con voz entrecortada dijo: «¿Don Martín?». En ese momento el hombre que removía el fuego se dio vuelta de repente y se incorporó rápidamente. A Eusebio casi le da un susto de muerte al ver su cara, que era tan horrible y vieja, que no podía distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Tenía unas ropas oscuras, como una túnica sucia, y su cabeza permanecía tapada como con una especie de capucha que solo dejaba ver su espeluznante rostro. Eusebio, paralizado por una mezcla de miedo y asombro, sintió que la sangre le bajaba hacia las piernas y no podía moverse. Pero podía sentir que aquella presencia iba más allá de lo natural e irradiaba una energía totalmente maligna que envolvía todos sus sentidos. ¿Qué quiere de mí?, tartamudeó Eusebio con un hilo de voz. Aquel ser con tono burlesco le dijo: «Te estuve esperando por más de un año, Eusebio, el sindicalista de este lugar, el que quiere ayudar a sus compañeros. Pues yo voy a ayudar a tu patrón para que haya más trabajo para él y tus compañeros. Pero tu cuerpo y tu alma van a pagar ese favor».
En ese instante ese ser se abalanzó sobre su víctima, convirtiéndose en un perro negro de dimensiones colosales, de ojos refulgentes como brasas al viento. En una acción rápida, casi involuntaria, Eusebio apeló a levantar una madera que ardía en el fuego y comenzó a retroceder, abanicando aquel madero como si fuese una espada incandescente, repeliendo los ataques de aquella feroz criatura del inframundo. En ese instante recordó las historias que los ancianos del pueblo contaban sobre el perro familiar, un espíritu devorador de hombres que cuidaba las tierras de los saqueadores, y aparecía una vez al año para reclamar la vida de un trabajador y saldar la deuda pendiente entre los terratenientes y el mismo diablo. Mientras Eusebio Torres luchaba por su vida ya en las afueras de aquel galpón, armado solo con aquel madero ardiente y la esperanza de volver a ver a sus hijos, advirtió que tendría una oportunidad de sobrevivir si se adentraba entre las espesas malojas de caña. Mientras corría por los cañaverales de forma desenfrenada, iba dejando una cortina de fuego que retenía el avance de aquel tremendo animal salido del mismo infierno. Surcando los cultivos a toda velocidad, podía escuchar el fuerte ruido que producía el arrastre de la gran cadena que portaba en el cuello aquella bestia, y las estampidas de sus pesados pasos como si de un caballo desbocado se tratase. En su escape, ya se hacían evidentes los innumerables cortes en sus brazos, en su rostro y en sus ropas, pues las malojas resecas habían flagelado todo su cuerpo. Momentos después, su escape fue detenido por los alambres que demarcaban los límites de la finca, con los cuales se estrelló, y lo llevó a caer del otro lado de la alambrada, en una polvorienta calle. Segundos más tarde, tirado de espaldas, y con el madero en mano ya hecho brasas, pudo ver asomar entre el resplandor del incendio que había producido, la enorme cabeza de aquel endemoniado ser, que sin traspasar los límites demarcados por los alambres, lo miró y le dijo: No te como por lo que tienes en el pecho. Eusebio bajó la mirada lentamente, y se dio cuenta que su camisa rota dejaba entrever el rosario bendecido que colgaba de su cuello. El perro familiar lo miró un par de veces más, se dio vuelta y se desvaneció bajo la luz de la luna. Se rumorea que Eusebio Torres, después de aquel episodio, recibió una sustanciosa cantidad de dinero a cambio de su silencio. Días después decidió marcharse con su familia del pueblo, para nunca más ser vistos hasta la fecha, y llevando consigo una nueva comprensión de las fuerzas misteriosas que habitan nuestro mundo. Y desde aquel entonces la leyenda cuenta que cuando los cañaverales arden una vez al año, es porque algún trabajador pudo escapar de la maldición del temible perro familiar. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete y toca la campanita para más historias y contenido de calidad. Muchas gracias.